Unidad 8. Medir, comprender y compartir el crecimiento del estudiante. Demostrar el crecimiento de nuestros estudiantes a veces no es tarea tan sencilla. Sin embargo, en esta unidad usted va a contar con un conjunto de herramientas que le van a permitir analizar el crecimiento de sus estudiantes y compartir esta información con otros. Los aprendizajes esperados en esta unidad es que logre aprender métodos eficaces para recopilar estos datos. 2. Organizar y presentar la información de una manera gráfica y bastante visual. Y 3. Conocer también algunos métodos para el análisis de estos datos. El contenido de esta octava unidad se desarrolla en 3 lecciones. La primera, medir el progreso del estudiante. La segunda lección va a ser relacionada al análisis de los datos de crecimiento de nuestros estudiantes. Y la tercera lección va a ser para compartir ese crecimiento que vienen desarrollando también sus grupos o sus estudiantes de manera individual. Las herramientas que usted va a reforzar en el desarrollo de esta unidad son formularios y hojas de cálculo. Las habilidades adquiridas cuando usted desarrolle esta unidad son cómo crear un formulario de Google, cómo crear una hoja de cálculo, determinar el destino de los datos que usted recopila en un formulario de Google, organizar estos datos utilizando una hoja de cálculo, además de analizar estos datos aplicando tablas y gráficos, y cómo publicar estos resultados también a través de una hoja de cálculo. Lección 1, denominado Medir el progreso del estudiante. En esta lección le va a permitir conocer aquellas herramientas con las que puede recopilar información del progreso que van adquiriendo sus estudiantes en todo su proceso formativo, para luego analizarlos. Aquí también en esta lección se debe enfatizar la importancia que tiene el hecho de proteger los datos o la información de los alumnos. La verdad es que en muchos países hay una ley que los protege y los ampara. En esta lección también usted va a poder crear un libro de calificaciones con hojas de cálculo, va a verificar en Classroom y cómo se integra con Google Formularios. También va a haber un tema relacionado hacia la protección de los datos y la calificación de presentaciones utilizando rúbricas y formularios de Google. En la lección número 2, sobre el análisis de los datos de crecimiento de los estudiantes, aquí va a tener un trabajo mucho más cercano con las hojas de cálculo de Google para organizar, ordenar y filtrar los datos que usted ha recopilado de sus alumnos. Va a utilizar algunas fórmulas y funciones útiles y las más aplicadas en la práctica docente. Determinar, por supuesto, cuál es la fórmula o función más adecuada para aplicar. También va a adquirir un vocabulario relacionado a las hojas de cálculo, los tipos de datos. Aquí va a aprender a utilizar fórmulas y funciones más usadas en su práctica docente, como por ejemplo algunas funciones matemáticas y algunas estadísticas, entre otras. Desarrollar esta segunda lección le va a invertir a usted un aproximado de 14 minutos. La lección número 3, denominada Cuente su historia de crecimiento estudiantil, está relacionada para que pueda compartir y comunicar los datos de manera gráfica y visual, haciendo uso de diversas aplicaciones. Aquí vamos a utilizar las hojas de cálculo y sus funcionalidades que le permiten trabajar de una manera colaborativa y accesible. Va a encontrar también buenas prácticas de otros maestros en el uso de esta herramienta.
Algunas conclusiones de esta unidad es que las hojas de cálculo y los formularios de Google son excelentes herramientas no solo para recopilar los datos de manera rápida y eficiente, sino también para presentar la información de una manera muy gráfica y visual. Esta integración de formularios con hojas de cálculo nos permite gestionar los datos rápidamente. Recuerde alcanzar hasta un 80% de aprobación en la revisión de su unidad.